decía hoy a la mañana que contaba que anoche, previo a la predicación, no me podía dormir como me pasa algunas veces y eran como ya las 4:30 de la mañana. Así que me escuché los truenos, me escuché la lluviecita, esa lluviecita mansa, hermosa. No he salido afuera, no sé si sigue lloviendo, pero me hizo recordar a esa lluvia mansa de cuando Dios viene a nuestra vida. Y solamente con su lluvia pueden crecer cosas en medio del desierto, se pueden producir milagros y cosas que Dios quiere hacer y que solamente Él puede hacer crecer. Así que hoy yo te pido que abras tu corazón a recibir la palabra y a lo que Dios quiere hacer con ella. Quiero comenzar por decirles que hace muchos años, en el año 60 después de Cristo, aproximadamente 60 después de Cristo, hubo un hombre que hizo un viaje. Ese hombre hizo un viaje épico, un viaje extraordinario, porque viajó 2000 kilómetros de una ciudad de Asia hasta una ciudad que estaba ubicada en Europa. 2000 kilómetros en aquel tiempo. Nosotros con mi familia estamos muy acostumbrados a viajar muchos kilómetros, hacemos viajes de 800 o de 1000 kilómetros, a veces los hacemos de un tirón y sabemos del cansancio que eso produce y tenemos todas las comodidades, hay buenos vehículos, hay buenas estaciones de servicio donde uno va parando, pero este hombre, en aquellos años, con todas las dificultades de aquel momento, hizo ese viaje de 2000 kilómetros. La pregunta es, ¿qué lo motivaba a hacer semejante viaje épico? Ese hombre se llamaba Epafras. Epafras había sido el fundador de la iglesia en Colosas, el fundador de la iglesia de los colosenses. Epafras viaja desde Colosas hasta Roma para visitar a Pablo, que estaba en prisión, y llevarle algunas noticias acerca de la iglesia de los colosenses, la iglesia ahí en Colosas. Y la iglesia estaba bien, lucía bien, parecía sana. De hecho, cuando Pablo empieza su carta a los colosenses, dice, bueno, a los fieles hermanos en Colosas. No parecía haber nada extraño, pero había algo que preocupaba en el corazón de Epafras. Y ese algo, les cuento qué era. La iglesia de Colosas estaba formada por judíos, por romanos y por griegos, que eran las personas que habitaban en el pueblo de Colosas, en la ciudad de Colosas. Entonces la iglesia estaba también formada por estas personas. Y Epafras empieza a detectar que había algunos de ellos que estaban comenzando a enseñar algunas doctrinas, algunas enseñanzas que no eran las enseñanzas de Cristo. Por ejemplo, los judíos, que eran más bien legalistas, decían, bueno, para obtener el favor de Dios hace falta Cristo, pero también hay que guardar algunos rituales. Hay que circuncidarse, hay que guardar una dieta especial, hay que guardar el día santo, y ahí recién viene el favor de Dios. Y ahí subyacía un error. Y por el otro lado, los griegos, amantes del conocimiento, concentraban la mayor cantidad de filósofos de ese tiempo, amaban el conocimiento, sabían, eran más inteligentes que los demás. Y ellos decían, para obtener el favor de Dios, hace falta el conocimiento, con Cristo no es suficiente. Y nace un movimiento que se llama el gnosticismo, que no es ni más ni menos que invalidar a Cristo, que querer ayudarlo, que decir, para obtener el favor de Dios hay que hacer algunas cosas más. Y eso origina esta carta de Pablo, que luego es enviada a los colosenses, con dos objetivos principales: combatir el pecado en la iglesia. Siempre que la palabra se enseña mal, siempre que hay falsa doctrina, viene el pecado. Y a su vez mostrar que todo lo necesario para vivir una vida en santidad y para la salvación está en Cristo. No hace falta nada más. Entonces, cuando escribe a los colosenses, dice así: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes
que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. La suficiencia de Cristo. Por eso el título de esta predicación es la suficiencia de Cristo. No hay nada que podamos buscar adentro nuestro, adentro del hombre, en nuestros métodos, en nuestras capacitaciones, que nos ayude a obtener el favor de Dios. Solamente Cristo. Me gustaría que anotes esta frase. Buscar las respuestas en vos mismo a los problemas más profundos de la vida es como sembrar en el desierto. No las vas a hallar dentro tuyo. Si no tenés a Cristo, no tenés nada. Tenés a Cristo, lo tenés todo. Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Podemos tener programas como iglesia, tenemos bases, el programa de bases, tenemos los discipulados, tenemos diferentes medios para conocer más a Dios. Pero eso es solamente un medio para conocerlo a Él, pero que Él sea nuestro Señor. Eso no se puede reemplazar con nada. Cristo es la respuesta. ¿Llegaron a notar? ¿Sí? Les dije que en este carácter preventivo de la carta, lo que hace Pablo, una de las dos cosas que hace Pablo, es combatir el pecado, combatirlo. Y da dos buenas razones para hacer morir el pecado. La primera de ellas es que el pecado acarrea la ira de Dios. El pecado acarrea siempre la ira de Dios. Y no es la ira como la conocemos nosotros, es una ira santa. Es su eterno aborrecimiento, su desagrado, su indignación por el mal. Siempre que haya mal, siempre que haya pecado, habrá una reacción de Dios, de indignación en contra de ese pecado. Dios no quedará igual frente al pecado. Él no ha variado a través de los tiempos. La ira es la santidad de Dios movida a actuar en contra del pecado. ¿Y saben qué? Nos pone a la humanidad, nos pone a cada uno de nosotros en dos situaciones. Y la primera situación es la de aquellos que, escuchando de Cristo, deciden rechazarlo y no hacerlo su Señor. Cuando Pablo escribe a los romanos, les dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Habrá un día donde cada uno de nosotros tengamos que comparecer por nuestra vida. Y lo único que nos va a salvar va a ser tener a Cristo, Él, el Santo. Quien no lo haya recibido como su Señor, recibirá la ira de Dios. Acumulas ira. Por eso en esta mañana, si no has hecho tu decisión por Cristo, te invitamos, querido amigo, hacelo tu Señor, hacelo tu Salvador, porque es la única manera en que podés escapar de su ira, porque Él es santo, porque Dios es santo. ¿Saben? Tengo varias cosas escritas ahí en el bosquejo, pero no me hace falta relatarte lo que Dios hizo con mi vida. Cristo es bueno, Él es amor. Y había una ira que tenía que caer sobre alguien, esa ira santa. Y Dios proveyó a su propio Hijo, donde recayó su ira. Entonces tenés a Cristo, lo tenés todo. Tenés el perdón y tenés la salvación. No tenés a Cristo, no tenés nada.
Recuerdo ese momento hermoso alrededor de mis 20 años que le dije, Señor, yo me rindo a vos. Y sentir el amor de Él. Esa cruz rugosa era para mí y era para vos. Porque éramos los culpables. El pecado siempre trae muerte. Y lo llevó a muerte a Cristo. Pero luego resucitó de entre los muertos. Y por eso tenemos vida y tenemos esperanza. El verdadero héroe es Cristo. No es esta predicación. No soy yo que te estoy hablando. Es Cristo. Él es el verdadero héroe. No somos nosotros. Es Él que se puso entre Dios y nosotros para aplacar su ira. Y les dije que había dos grupos. Parece duro, pero es así. Dios en su amor nos revela su palabra. El otro grupo es de los conversos, los que un día le dimos nuestra vida a Dios. Dice Pablo acerca de nosotros, los que lo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí me surge la segunda pregunta, o la segunda motivación para hacer morir el pecado. Si nosotros hemos sido salvados del pecado, los hijos de Dios un día, por entregarle nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros con el pecado, floreando con el pecado? ¿Qué deberíamos hacer nosotros, teniendo una vida de pecado, cuando hemos aceptado a Cristo y nos trajo de esa vana manera de vivir? El pecado es parte del pasado del creyente, es parte de la vida pasada del creyente, no la actual. Por lo tanto, nada deberíamos tener que ver con el pecado, los hijos de Dios. Decía yo hoy a la mañana, por amor a Cristo y por amor a ustedes, no van a encontrar en esta iglesia un pastorado o un liderazgo que apañe el pecado. Eso no honra a Dios y eso no beneficia a las personas. Los vamos a instar, los vamos a llamar y los vamos a estorbar para que no puedan pecar. Es lo que los padres hacemos con nuestros hijos. Vemos el error y estorbamos. Y de parte de Dios y con todo el amor, anhelamos presentar a una iglesia que sea santa, sin mancha y sin arruga, para aquel día. ¿Cómo es posible que un cristiano siga viviendo en pecado? ¿Cómo es posible la envidia? ¿Cómo es posible la ira? ¿Cómo es posible la impureza sexual? ¿Cómo es posible la violencia, los rencores, las disensiones, las discusiones? ¿Qué tenemos que ver con eso? Nada tenemos que ver. Dice Pablo cuando escribe a los romanos, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si dejáramos esta predicación acá, sería terrible. Porque pareciera ser como una condenación, pero no lo es. Jesús, sus propias palabras fueron, yo no vine a condenar al mundo, lo vine a salvar. Él puso el cuerpo por nosotros frente a la ira de Dios. Él es el verdadero héroe. Y el amor de Él está disponible en esta mañana para este llamado a la santidad, para llenarnos de poder y vivir esa vida que a nosotros nos conviene. El gran Charles Spurgeon escribió unas palabras acerca de esto. Miren, escuchen qué maravilloso. Dice, cristiano, ¿qué tienes que ver tú con el pecado? ¿No te ha costado ya demasiado?
Habiéndote quemado ya, ¿jugarás ahora con el fuego? ¿Qué? Si ya has estado entre las garras del león, ¿caerás de nuevo en su foso? ¿Acaso no has recibido lo suficiente de la serpiente antigua? ¿No fue ella la que inoculó veneno en tus venas y ahora vas a jugar alrededor de su nido? ¿Alguna vez el pecado te procuró verdadero placer? ¿Te permitió encontrar satisfacción duradera? Si es así, vuelve entonces a tu antigua rutina y ponte de nuevo las cadenas, si eso te complace. Pero por cuanto el pecado jamás te concedió lo que te prometió darte, sino que te ilusionó con mentiras, no te dejes atrapar una vez más por este viejo cazador. Sé libre de tu viejo cautiverio. Sé libre, sé libre. No peques más. En Cristo está el poder para hacerlo. No en una estrategia humana, no en la consejería pastoral. Es en Cristo. Es cuando doblas tu rodilla y le das el control de tu vida a Él. Ahí está. Lo demás son herejías, son sutilezas. Es humana sabiduría. Es conocimiento vano. La palabra dice, pues la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nos podríamos llenar de conocimiento de la palabra, pero la letra, la ley por sí sola, lo único que hace es señalarnos el pecado. Pero el espíritu da el poder para vencer, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Es un mensaje de esperanza en esta mañana, para vos y para mí, para quien no ha hecho su decisión por Cristo y hoy le dice sí, y para aquel que ha vivido años habiéndose entregado a Cristo en la esclavitud del pecado. Es la mañana para salir del cautiverio. En Él está el poder. Dios siempre reacciona contra el pecado. El no creyente sufrirá su ira eterna, el cristiano su disciplina amorosa, pero siempre todo aquel que practique el pecado sufrirá las consecuencias. Siempre. Pensaba, cuando preparaba el mensaje, algo que a mí me inspira mucho pensar, y es ese día que Dios me llame a su presencia. Es ese día donde yo tenga que comparecer frente a Él. ¿Qué hiciste de tu vida?, preguntará. Y pensaba algo que puede parecer medio burdo, lo que voy a decir, pero yo no me quiero salvar con olor a quemado, con olor a humo, como raspando. Yo no quiero eso. Yo me imagino a Dios diciéndome, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Cuando estoy a solas, cuando estoy en mi intimidad, cuando hay una computadora frente a mí, estoy a solas. Ahí es probada mi integridad, mi santidad y mi amor por Dios. Es en las pequeñas cosas donde le demostramos a Dios nuestra obediencia y nuestra santificación. Y el poder para vencer está en Él. Y está esta mañana acá, en este lugar. La respuesta, queridos amigos, está en Cristo. Él es todo suficiente para que puedas vencer ese pecado. Solamente una palabra de Él te puede salvar, te puede sanar. Como cuando lo llamó a Lázaro, ven fuera. Y Lázaro volvió de la muerte. Cristo te puede decir, volvé de esa impureza. Y si encuentra un corazón arrepentido, no dudes que su poder te va a transformar. La suficiencia de Cristo, solamente Él. Y es un poder que está en esta mañana para nosotros hoy. No hay método humano para recibir perdón. Y no hay un poder para vivir una vida santificada fuera de Cristo. No lo busques. Cuando le sigue escribiendo la carta a los Colosenses, la sigue redactando, nombra Pablo dos tipos de pecado. Hay un grupo de pecados
que el teólogo John MacArthur le llamó los pecados del amor pervertido, que son los pecados que nacen dentro nuestro, en nuestra mente, en nuestras intenciones, en nuestros deseos egoístas, y dan a luz el pecado y la muerte. Y nombra otro tipo de pecados, que son los pecados sociales, que se les llaman la ira, la murmuración contra el otro, la queja, la calumnia. Pero en este primer grupo encontramos algo que es maravilloso y quizá podría decirte que es la esencia de este mensaje. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, sexo ilícito, sexo fuera del matrimonio. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, pero escuchen, y avaricia, que es idolatría. Todos estos primeros nacen en la mente. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas y los malos deseos nacen en la mente. Dice Santiago, la tentación proviene de sus propios deseos egoístas. Y cuando lo dejas crecer, da luz el pecado. Y el pecado engendra muerte. Pero nace en nosotros. Santiago 1, 14 y 15 dice eso. Pero hay una reina de todos estos pecados. No reina por buena, Hay una que es la madre de todos los pecados. Esa madre de todos los pecados es la avaricia. Qué cosa loca. ¿Cómo no es la pornografía? ¿Cómo no es el abuso? ¿No son los malos deseos? No, la madre es la avaricia. Y ahora van a ver por qué. Avaricia proviene de un término griego que es pleonexia. Pleo significa más. Nexia significa tener. Un deseo desmedido por tener más, más, más y más. Más placer para mi cuerpo. Entonces rompo las barreras de la moralidad. Más dinero. Entonces no me importa perder mi relación con mis hijos porque quiero trabajar más. Más reputación cristiana. Una apariencia de cristiano. Entonces vivo una vida de hipocresía que está muerta por dentro. Siempre que una persona peca, están los deseos egoístas por encima de la obediencia a Dios. Esto en esencia es adoración a uno mismo, que es idolatría. Por eso Pablo dice, avaricia, la reina de todos los males, de todos los pecados, que te lleva a la idolatría. ¿Saben? No es más ni menos que sacar a Cristo de tu trono, del trono de tu corazón, y subirte vos. ¿No será esta la mañana en que digas, Señor, yo te vuelvo a dar el control de mi vida? Yo te doy mi corazón. Yo quiero obedecerte. Yo quiero la obediencia por encima de mis deseos egoístas. ¿Saben? Hay algo maravilloso, extraordinario. Si vos le preguntaras a alguien qué es lo contrario de la avaricia, te contestaría, quizás es la generosidad. El contrario de un avaro es un generoso. Pero en las matemáticas del reino eso no funciona así. Lo contrario de la avaricia es la obediencia. Porque te sacás a vos mismo del trono de tu corazón y lo pones a Cristo en obediencia. Cuando Cristo te dice, no peques más, vos no pecas más. No lo vas a hacer solo. Es el poder de tu espíritu, del Espíritu Santo que lo levantó de los muertos.
Pero va a ser ahí en tu habitación, clavando rodillas, que vas a vencer esos pecados para tener una vida santa. ¿Saben? Yo pienso que hay un ejército en este lugar de personas que anhelan la santidad. Hombres y mujeres que quieren, pero muchas veces no lo han logrado. Viene el tiempo de hombres y mujeres santos cuya suficiencia es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Nada más que Cristo. Él es el héroe. ¿Querés ponerte de pie? Hay esperanza. Dios está involucrado en nuestra santidad. No estamos solos. No pierdas tu esperanza. Al contrario, déjate transformar por Cristo en esta mañana. Pedile al Espíritu Santo que te revele. O quizás ya sabes algo que por tiempo te ha avergonzado. Ya es tiempo de no pecar más en los méritos de Cristo. Isaías 1:18. Vengan, estemos a cuenta, dice Dios. Si tu pecado fuera como la grana es un color, tiene un color rojo, un color púrpura, fuerte. Si así fuera tu pecado, yo lo voy a emblanquecer, dice Dios. Él pagó el precio por ese pecado. El pecado siempre, siempre, siempre va a acarrear la ira de Dios. Es su respuesta inevitable, porque Él es santo. No es posible que un cristiano siga caminando en pecado. No lo es. Cristo debe ser entronado en tu vida. Ese es el verdadero antídoto en contra de la avaricia, la obediencia, la rendición a Dios, rendir tu voluntad a Dios, hacer lo que Él te pide, con todo el poder del Espíritu Santo. Miren si no es grande el amor de Dios, que envió su propio Hijo para hacer recaer toda esa ira cuando lo merecíamos nosotros. Miren si Dios no es bueno. Cristo pagó por pecados que no cometió, por gente que no lo merecía. Y así todo lo hizo por vos y por mí. Vienen tiempos de santificación para la iglesia. Es la iglesia que Dios va a venir a buscar. Este es un llamado esta mañana a llenarse de Cristo y avanzar y cortar las cadenas de la esclavitud del pecado. Te pido que cierres tus ojos. ¿Saben esa carta con tus ojos cerrados y ya en intimidad con Dios? Quiero decirte o pedirte que te imagines lo siguiente. Esa carta fue escrita hace 2000 años. Y no solamente viajó 2000 kilómetros de Roma a Colosas. Viajó más de 2000 años para hablarnos a nosotros hoy. Se llama la carta a los colosenses, pero tranquilamente se podría llamar la carta a los santos de Cristo, de la iglesia de Río Cuarto, del año 2021. Y quiero que te imagines esto, que estamos esperando nosotros esa carta, a ver qué quiere decirnos Dios. Estamos con expectativa. Hay algo que Dios quiere decir. Y hay algún hermano de nuestra congregación que abre esa carta
y lee lo siguiente: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Hay esperanza en esta mañana. Si has venido abatido por el pecado, hay poder en Cristo, hay poder en el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos para ser transformado. Rencores viejos, iras, inmoralidad. Dice Pablo, ni siquiera hablen de estas cosas entre ustedes. ¿Te unirás en esta mañana a este ejército de gente, de hijos de Dios, santificados? Hombres que reflejen el carácter de Cristo en sus trabajos. Mujeres que honren a Dios con sus labios. Hombres puros, pero en los méritos de Cristo, no en los propios. Somos llamados a vivir una vida de victoria sobre el pecado. Quizá empiece a pasar que cada vez haya menos consejería en la iglesia, porque empezamos a ser transformados en la intimidad de nuestra relación con Dios, porque eso es lo único que te puede transformar. Querido amigo, es un llamado amoroso de Dios en esta mañana a rendir tu vida a Él, a obedecerlo, a no querer más de lo que Él te da y a que Cristo te sea suficiente. Te invito a estas filas, te invito a este ejército. Es la iglesia que Dios va a venir a buscar, sin mancha y sin arruga. Tómate un tiempo para pedirle al Espíritu Santo que te inspire, que te revele, que te permita creer, que te sientas perdonado. Podés decir: Señor, te pido perdón por mi pecado. Tan sencillo como eso, si estás arrepentido en tu corazón. Si alguno confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar todo el pecado y limpiarnos de toda maldad. Es su palabra, es su promesa. Dios no es hombre para que mienta. Él perdona y aleja de nosotros el pecado. Tan lejos está el oriente del occidente. Ya no está más en nuestra cuenta, ya lo pagó Él. Tómate un tiempo para que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida. Queremos ser santos porque tú eres santo, Dios.
Aleluya.